Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico de aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de un tema pues que ha estado en el foco de atención, tanto nacional como local, que es la situación que está atravesando el Partido de Acción Nacional, tanto a nivel nacional como local, y pues para eso nos interesa conocer la versión de quienes pues son destacados militantes de este partido, y por eso nos permitimos invitar al diputado del Congreso local, César Jáuregui Moreno. Estoy a tus órdenes y me da un enorme gusto estar aquí con ustedes. Y para romper un poco el hielo, ¿por qué eso de que te pusieron César Jáuregui el malo y a de César Jáuregui Rojas el bueno? ¿Quién y por qué? Hay un columnista que así lo refiere, no es generalizado. Yo lo tomo a bien, digo, en esto hay que aguantar vara, como dicen, y a veces yo creo que viene un poquito de que el PRI me considera un poquito duro a veces en los cuestionamientos, más beligerante, y algunos dicen que soy el malo. La verdad es que creo que en política no hay ni buenos ni malos, hay gente eficaz y gente que no es eficaz, gente que comunica y gente que no comunica, y gente que puede operar políticamente en forma adecuada y gente que no lo hace. Así es que si a algunos les hace sentir cómodo que César Jáuregui Moreno es el malo, pues yo no tengo ningún inconveniente, porque además me consta que Jáuregui Robles es bueno. Sí, eso sí, no tengo ninguna duda. Es un jurista brillante, mi tocayo. No se acaba de salir del Consejo de la Judicatura Federal, sí. Y además es un hombre que ha llegado muy alto en su carrera debido fundamentalmente a su capacidad, a su capacidad jurídica, y a que es un hombre de muchas luces. Así es que yo creo que en eso sí han de estar acertados en que él es el bueno. Yo soy un poco más terrenal, a mí me toca andar en esto de la política más en terracería, más en la discusión, en la polémica, en el día a día, y bueno, pues seguramente el PRI tendrá sus razones para decir que yo soy el malo, pero pues no soy tan malo. Pero de ahí viene entonces el asunto. A mí me recuerda mucho la frase o la advertencia, admonición, como le quieras llamar, que Héctor Castillo Peraza hizo. Carlos Castillo Peraza, perdón, hizo en vísperas del proceso electoral del 2000, cuando advirtió de que había muchas posibilidades de que el Partido de Acción Nacional accediera al poder, pero advirtió, también se corre el riesgo de perder el partido. Si vemos este periodo del 2000 al 2000, bueno, pues, no solo se pierde en la elección federal pasada la presidencia de la República, que mantuvo Acción Nacional durante 2 periodos, sino también se observa, al menos, eso es lo que se observa desde el exterior, un proceso de descomposición de una fuerza política que se distinguió por 2 virtudes, en mi opinión. Uno, me gustó la frase de Morín, de mover las armas, y ahora ya no se mueven las armas, se mueven los intereses, y se fracciona, y se había mantenido una unidad que era casi así de un sacrificio, porque durante mucho tiempo, está por cumplir 75 años, sí, ¿verdad? Fue una fuerza política opositora que, no obstante haber permanecido al margen de poder, con triunfos a partir del 83 en adelante, jugó un papel muy importante en la configuración del sistema político y en el proceso de transición a la democracia. ¿Qué pasó con el PAN? Que estamos en crisis, pero las crisis también son oportunidades. Hay 2 tipos de panistas, y en esto sigo una idea que acaba de circular en un artículo publicado en Milenio, una persona cercana al expresidente Calderón. Zavala. Dice, hay 2 tipos de panistas en estos momentos. Quienes llegaron con los cargos, con el poder, con las prebendas que da el poder, con la lógica política que da el poder, y un grupo de panistas que vienen
desde tiempos atrás, empujando, siendo fundamentalmente y sintiéndose un partido de oposición al régimen priista, y eso nos ha colocado en una crisis existencial bastante fuerte. Los panistas que llegaron recientemente y llegaron con el PAN en el poder no son malos, nada más son diferentes a los panistas anteriores, dice Zavala. No les gusta la discusión, no les gusta aparecer en medios, no les gusta debatir, no son hombres de muchas luces en el terreno conceptual de la política, pero son operadores eficaces. Hacen lo que se tiene que hacer en el terreno de la política para lograr los objetivos, y el pragmatismo de ellos se define en obtener el resultado muchas veces sin reparar en el método que se utiliza. Yo creo, y te lo digo con toda franqueza, que habrá que repensar el pensamiento de Carlos Castillo Peraza, porque Carlos Castillo Peraza no veía un riesgo en el 2000 de perder el partido. La tesis de Castillo Peraza era que el PAN sería el partido bisagra de la transición democrática mexicana. Carlos pensaba que la labor de oposición tenaz, constante, moderada, incluso acuérdate que se llegó a calificar como leal, claro, sí, del PAN, insistiendo en la necesidad de democratizar al país, etcétera. Decía Carlos que lo iba a conducir algún día al ejercicio del poder. Pero en el estudio que hacía Carlos de todas las transiciones democráticas del mundo, decía que el partido que lograba hacer la transición no estaba destinado después a continuar en el gobierno. Y si tú ves las experiencias en Polonia, fundamentalmente en Europa del Este, Checoslovaquia, todas esas transiciones, hoy quienes las hicieron, quienes las provocaron, quienes irrumpieron y hicieron que sus países tuvieran alternancia democrática, división de poderes, una serie de principios de la democracia liberal, hoy están fuera del gobierno. Y quienes están hoy en el gobierno en todos esos países son aquellos que pertenecían a los poliburós de aquel entonces, que se reformaron, que se presentaron con la cara lavada y que hoy se presentan como socialdemócratas. Yo creo que no le falta razón a Carlos Castillo Peraza en advertir ese riesgo. Carlos Castillo decía que el PAN podía ser ese partido bisagra, pero que también podía continuar siendo un partido importante en la vida pública de México. Y yo sí creo que el PAN está irremediablemente condenado a ser parte importante del entramado político de México, porque el PAN, más allá de las siglas y más allá de su historia electoral, está profundamente enraizado en el imaginario colectivo mexicano. Claro que representamos una corriente de pensamiento a veces conservadora, liberal en muchos sentidos. Gómez Morín era un liberal. Sí. Y creo que eso nos va a permitir superar esta crisis que tiene que ver con el desacomodo que hay al interior del partido, de haber sido permanentemente una oposición y de llegar en forma abrupta al gobierno, no refiriéndome en el tiempo. Llegamos en forma abrupta porque yo recuerdo que incluso no teníamos ni los cuadros suficientes para llenar el primero y segundo, tercer nivel del gobierno federal con cuadros panistas. Vamos a una pausa y regresamos con este tema para descifrar en este segundo segmento la naturaleza entonces de esta crisis, porque creo que es importante, ¿no? Claro. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí, nació la universidad, alegre, luchadora, noble.
En mi interior he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua y con él el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior, nuestro invitado nos dice que toda crisis es una oportunidad, y es cierto, conceptualmente, y así se define una crisis, un momento de transición y de cambio entre un pasado y un futuro que viene. Pero también habría que escudriñar con mayor puntualidad a qué tipo de crisis nos estamos refiriendo, porque algunos, y cito al propio expresidente Felipe Calderón, él lo califica como un proceso de degradación y de corrupción, que dice que incluso dijo, no sé hasta qué límite pueda llegar, ¿verdad? Que eso es otra cosa. Entonces, estamos hablando ya no solo de una crisis, en términos internos hay crisis de desunión, ¿verdad? De conformación de grupos, de debate interno que se provoca. El PAN en muchos sentidos está viviendo lo que se vive en los grandes partidos. Ajá. En los grandes partidos hay grupos, en los grandes partidos hay corrientes, en los grandes partidos hay afinidades y discrepancias. Y creo que fundamentalmente el PAN le tocó ser un partido que tuvo que transitar desde cuando la discusión al interior era que se reunían los viejos panistas a ver a quién le tocaba ser candidato, y al que le tocaba ser candidato pues era la desgracia de su vida, cuando ahora la discusión es que todos quieren ser candidatos porque hay una real posibilidad de acceder al poder militando en el PAN y siendo candidato a algún cargo de elección popular. Pero esos dos factores, agrégale tú estos señalamientos de corrupción. Yo no vería... Oye, ¿tú cómo los ves? Porque mira, hablan de los famosos mochos. Oye, evidentemente sí ha habido esa crisis, y evidentemente la corrupción siempre se presenta en las instituciones políticas, generalmente vinculado al acceso al gobierno. Sí, claro. Todos son limpios y puros cuando no se tiene acceso a los elementos que pueden darte posibilidades de ser corrupto. Y sin duda ha habido crisis al interior del partido con respecto al ejercicio del poder y a un ejercicio honesto o no. Yo tengo una convicción, y te lo digo por experiencia de vida. Yo no creo que ninguno de los gobiernos del PAN, no sé si existe una excepción, el más corrupto que me ponga se pueda comparar con un gobierno del PRI. Quizás en nosotros la corrupción se presenta así, pero no es sistemática, no es la esencia. Es más, el único partido en donde hay una discusión seria al interior, donde los cargos públicos, los cargos partidistas, el debate es precisamente esa crisis de corrupción y cómo evitarla. El partido en donde efectivamente ese es un asunto que puede acabar con tu carrera política o que te puede hacer pedazos en muchos sentidos. El partido donde el militante tiene la oportunidad de escuchar la discusión interna y determinarse a favor o en contra de alguien. El partido donde, incluso al partido que más le pegue el tema de la corrupción. Exacto. ¿Por qué? Porque la gente sigue creyendo, y la opinión pública también, por eso es tan criticable la corrupción cuando se descubre al interior del PAN, que nosotros somos, por muchas razones, quizás hasta por nuestra conformación ciudadana, por de dónde provienen nuestros cuadros, todo eso, que somos el partido menos corrupto de este país. En el PRI no hay escándalos de corrupción.
Es más... Porque es parte de la normalidad, dices tú. No, pero Ok. inclusive, eso es cierto lo Sí, que te ¿no? digo. Digo, cuando a un priista se le sorprende en una situación de corrupción, los medios de comunicación no lo ven como un hecho atípico, anormal, que pueda sorprender a la opinión pública. Pero cuando alguien del PAN es sorprendido en una situación así, la crítica es agria y la crítica habla casi siempre de que cómo es posible que alguien que pertenezca a este partido vulnere los principios, la doctrina, en la que puedes estar o no de acuerdo, pero está muy enraizado en la conciencia nacional de que este es el partido menos corrupto de todos. Entonces es el que más le van a criticar Y es que los actos de corrupción. Sí, mira, pero aparte yo creo, estoy de acuerdo contigo. Y sí hay... Porque hay otro elemento. Calderón se refiere a eso. Hay una degradación. Lo dice el expresidente. Yo la crítica que traería el presidente Calderón es que en su ejercicio de gobierno también hubo serios cuestionamientos. Pues en torno al claro, tema. a eso me iba a referir. Entonces, Porque quizás hoy la declaración de Calderón, aunque dura, también está un poquito... sesgada. Sí. Autojustificatoria, de alguna porque manera. hoy quien ocupa la dirigencia nacional No es era de su alguien que en corriente. forma evidente no es de su corriente. Aún así, yo tomaría lo mejor de eso. Yo creo que lo peor que puede hacer el partido es pensar que no tenemos una crisis en ese sentido. Yo creo que sí tenemos que ver cómo vamos a instrumentar las políticas al interior del partido para evitar que esto sea recurrente. Pero yo te sigo sosteniendo que la crisis del PAN es una gran oportunidad. Y también creo que tenemos una crisis hoy porque estamos enfrentando lo que los grandes partidos políticos nacionales en todos los países enfrentan. Una lucha por el poder real, muchas veces descarnada. Pasamos, te repito, y a mí me lo contaban los viejos panistas de Juárez, se juntaban y casi rifaban la candidatura, pero para la desgracia de quien le tocaba. Hoy las candidaturas se disputan, las dirigencias se disputan, porque permite el acceso claro, al poder. y en este contexto yo creo que cabe la reflexión de otro tema que es importante. Cuando nosotros hablamos de una crisis y definimos su naturaleza, yo no estoy hablando de una crisis moral o de moral política, estoy hablando de una crisis de identidad prácticamente. Sí la hay. ¿Verdad? Y te voy a decir algo grave. Muchos panistas piensan que el desdibujamiento del partido en cuanto a su identidad proviene del ejercicio de gobierno. Y cometimos un gran error en el ejercicio de gobierno. Pensamos, digo, no como un ejercicio deliberado, pero quizás sí como en forma inconsciente, que podíamos ser un PRI honesto, que se trataba solamente de hacer mejor las cosas, que se trataba solamente de que las licitaciones fueran públicas y reales, de que se trataba solamente de ser más eficientes en el ejercicio de gobierno, atemperar los tiempos que el ciudadano esperaba para un trámite. Cuando no nos dimos cuenta de que teníamos la obligación política con el pueblo de México de desmantelar la superestructura priista. Acabas de tocar un punto súper trascendente. Y no transformamos políticamente al país. Recordarás que cuando llega Vicente Fox se habló de muchos secretarios de Estado para gobernación. Yo recuerdo incluso que se mencionaban los nombres de Porfirio Muñoz Ledo, que había estado muy vinculado a la campaña de Fox. Muñoz Ledo creía que, a pesar de que Fox estaba muy a la derecha de lo que él pensaba que podía encabezar esa transición. Cometimos el error de pensar, te repito, que podíamos ser conservadores en el ejercicio del poder, y pensamos que nuestra labor era que no hubiese problemas en el país. No hay transformación política real sin problemas.
Sí, pero vamos a una pausa y regresamos con esto porque creo que este acaba de tocar el punto medular que en mi percepción y en el de muchos analistas es lo que condujo al PAN a esta situación que estamos abordando en esta entrevista. London Café, un lugar para disfrutar. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Participa y gana en el sorteo superior de este viernes 10 de octubre. ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Ahora sí, la suerte está en tus manos. ¡Orgullo de ser guar! El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Gracias por continuar con nosotros. En el segmento anterior, el diputado César Jauregui creo que tocó un tema fundamental, esencial, y que en buena medida explica lo que está ocurriendo, pero ya no diría yo solo con el PAN, sino en general con el sistema de partidos, con el sistema político. Yo siento que la obligación era del PAN. Pero también en el caso del PRD se da esta situación y lo tiene en una situación muy similar. No, mira, en el ADN del PRD yo no encuentro un solo gen que me conduzca a pensar que hay raíces democráticas. La izquierda mexicana hasta los 40, 50, 60 encontraba que el camino para acceder al poder tenían que ser las armas, la violencia revolucionaria y instaurar en México como en el mundo la dictadura del proletariado, lo cual puedes estar o no de acuerdo, puedes estar convencido de ello o no, pero lo que está claro es que eso no tiene absolutamente ninguna raíz democrática. Claro, claro. Es una democracia. No, pero yo no me refiero a la democracia, me refiero a esto. Entonces, no, pero sígueme la idea porque... Te sigo la idea, es que tú dices, creímos que podíamos ser un PRI mejor, más eficiente, no, a lo que voy es, más responsable. No que lo creíamos, que así lo ejercimos. O así lo ejercieron. Así lo ejercimos. Y no desmantelaron el corporativismo, hicieron alianzas con a eso voy. Con la maestra. A esos errores históricos. Ajá. Que solo el PAN, escúchalo bien, podía hacer una transición en ese sentido. En el ADN del PRD está el PRI. Sí, está el nacionalismo revolucionario y la izquierda stalinista. Del PRD es priista, su ADN, su origen incluso. Y por el otro lado, aparte de su origen priista, está el origen de la izquierda, de la izquierda no democrática. Ahí no puedes esperar mucho. Ellos no están en contra del corporativismo, ellos sí podrían ser un PRI muy eficiente. De hecho, y debes de tener el dato, el partido que mejor ejerce el gobierno, desde el punto de vista de las veces que repiten el mismo, es el PRD. Sí, sí. Porque tienen la experiencia clientelar del PRI, tienen la experiencia para saber cómo manipular a las masas, si quieres un término de izquierda. El clientelismo electoral, político. Bueno, ahí no está la transición. Claro. En el PRI, pues bueno, el PRI no iba a autodesmantelar su superestructura. La responsabilidad histórica de la transición democrática la sigue teniendo desde mi concepto el PAN, porque este es el único partido liberal con un ADN total y absolutamente democrático. Nos llamaban los místicos del voto, se reían de nosotros porque planteábamos la división de poderes, el Estado de Derecho, el libre mercado, ideas que en el 39 eran exóticas, porque como dijo alguna vez Carlos Castillo Peraza, en aquel discurso que pronunció, que ha sido el discurso más importante en términos políticos que yo le he escuchado a un dirigente nacional del PAN, decía Castillo:
Nosotros nacimos en 1939, cuando la moda era alinearse con el fascismo de Mussolini o con el estalinismo de la Unión Soviética. Dice, en 1939 se gestaba en los laboratorios la bomba atómica que después destruiría Hiroshima en 1945. Dice, y nosotros ya éramos demócratas. Bueno, El mundo se debatía claro, entre los totalitarismos de izquierda y de derecha, y nosotros ya éramos demócratas. Dice, y concluye, y Lázaro Cárdenas se paseaba en los pasillos de Los Pinos. Lázaro Cárdenas. sí. Jugando como niño, mientras su padre fraguaba el fraude electoral que le cometería a Juan Andreu Almazán. Te refieres a Cuauhtémoc Cárdenas, que era el que se paseaba en los pasillos. Sí, no Lázaro. No era Lázaro, no el Tata. Y nosotros ya éramos demócratas. Eso te dice por qué yo pienso que la responsabilidad de la transición democrática era del PAN, porque nosotros éramos el único partido que creía... ¿Y por qué falló ese ADN? Falló, primero, porque pensamos que teníamos la responsabilidad de gobernar. Y algunos confundieron esa responsabilidad con no generarle problemas al país, movimientos, etcétera, y se fueron posponiendo los cambios importantes, el desmantelamiento del corporativismo, etcétera, en aras de una supuesta estabilidad, gobernabilidad, es el término hoy. Cuando algunos pensábamos y decíamos que no iba a poder haber una transición sin crisis. Y también perdimos una oportunidad. Yo estoy consciente de que había una realidad en el Congreso, de que en el Congreso había una mayoría difícil de ser desafiada desde el punto de vista legislativo por parte de un presidente. Pero también se perdió una oportunidad grande cuando no dejamos en claro frente a la opinión pública nacional y frente a los mexicanos lo que queríamos de transición, para que cuando menos la gente supiera quién era quien no la quería. Eso tampoco quedó claro. Y también hoy se presenta el PRI como el reformador. Ándale, bueno, pero fíjate, te has tocado otro punto medular que a mí me extrañó mucho. Yo conozco mucha gente de izquierda que en el 2000 votó por Vicente Fox. Sí, de verdad, pero muchos, y estoy hablando de miles de gente. Y hay muchos, y le apostaron, y hay mucha gente de izquierda convencida de la democracia ya. Y no le apostaban propiamente al PAN, le apostaban a la transición. Y no se hizo. Y no se hizo por dos razones. Ya desde 1997, el Congreso era una auténtica expresión de pluralidad política de las fuerzas reales en el país. Y era un contrapeso al poder presidencial. Llega, y en vez de estimular lo que ahora se estimuló, como un pacto por México, por ejemplo, en una relación de incluso conceptuar o visualizar gobiernos de coalición, impulsar conjuntamente con otras fuerzas la transición. ¿Por qué el PAN no hizo ahí eso? Observas, no, porque el PRI jamás se prestó, hay que decirlo, no se prestó. Pero dices tú, era forma de evidenciar quiénes estaban dispuestos. No lo hicimos. Y cuando se intentó, y cuando Vicente Fox trató de muchas maneras de poder negociar con el PRI, cuando el PRI se dio cuenta de que las reformas podían ser estructuralmente importantes, se negó a realizar cualquiera de ellas, aún pensando que podían ser benéficas para el país. El PRI apostó sistemáticamente en los 12 gobiernos de Acción Nacional, en el gobierno federal, a que no pasara una sola reforma estructural de importancia. Y fueron profundamente mezquinos, porque había un sector amplísimo en el PRI, convencido no solo de la necesidad de las reformas, sino de que su postergación en el tiempo iba a resultarle tremendamente dañina al país. Acceden al poder y de inmediato cambian el... No, deja tú, proponen exactamente lo mismo que había propuesto Fox y Calderón en materia energética, en materia de educación. Dime cuál de las reformas estructurales, estés o no de acuerdo con ellas, no tiene un ADN panista clarísimo.
Son ellos quienes se corren hacia el pensamiento del PAN. El PAN no tiene ningún conflicto ideológico al aprobar la reforma energética, la reforma educativa, la reforma laboral. De telecomunicaciones. Es más, esa es la victoria cultural de la que hablaba Carlos Castillo Peraza. Decía, este partido es indudable que ha ganado la batalla cultural, la más importante de todas en el ejercicio de la política. Porque hoy en México, cuando menos en la política correcta, en la política que todos hablan, priistas, perredistas, panistas, se habla de democracia, de división de poderes, de orden, de Estado de Derecho, de libertad de expresión, de medios de comunicación libres, de apertura económica, de economía de mercado. O sea, el programa y el pensamiento de Acción Nacional. Hicimos que todo. Y eso es cierto. E hicimos, tesoneramente, que esa victoria cultural hoy sea el lenguaje de prácticamente todos los sectores políticos de este país. Y eso es algo que no se ve, que no observas con claridad. Yo por eso te digo que esta crisis que existe en el PAN, sí, de acomodos, de pragmatismo, de búsqueda del poder en escenarios complicados, hoy que no tenemos la presidencia de la República, ambiente al interior del PAN de gente que quiere ver un PAN triunfador electoralmente, quizás a costa de lo que sea, es una crisis existencial que deriva de nuestro crecimiento, de la llegada de mucha gente que llegó con el poder y con los cargos. Vamos a una pausa y regresamos con esto porque creo que estamos en condiciones entonces de explorar cuáles son las expectativas que se tienen para el futuro inmediato y a mediano plazo. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Esta conversación ha sido muy interesante, muy dinámica, intensa y se ha ido concatenando de manera naturalita. No llevamos guión y sin embargo ha ido aflorando. Y me llama mucho la atención la premisa que nos deja en la intervención del segmento anterior al diputado, cuando dice, obtuvimos la victoria cultural de que hablaba Castillo Peraza con las reformas estructurales. Y hasta con la forma de hacer política en el país. Forma. Y yo te la pongo, está bien, estoy de acuerdo con eso, pero también hay una pérdida política, se pierde, en términos electorales, de política electoral, hay un impresionante caída del Partido de Acción Nacional en su votación, etcétera. Mi pregunta es, ¿para dónde va esto? No es tan dramática. A ver, ¿por qué dices que no es tan dramática? Porque los porcentajes de votación históricos del PAN siempre han estado en el rango del 25-28% a nivel nacional, con dos picos, que fue la llegada de Fox al poder, que hay que reconocer con humildad, ese 46% de los votos no son un 46% de votos del PAN. No, claro. Lo de Fox es un gran movimiento nacional, donde amplísimos sectores priistas, de izquierda, democráticos, de gente que estaba harta de no poder transicionar hacia una forma diferente de gobierno, decide votar por el PAN, porque es el partido que puede conducir esa transición que después, por utilizar un término no tan bueno, que después es traicionada en muchos sentidos. Quizás no deliberadamente. Esa nunca ha sido la votación histórica del PAN. Sería engañarnos a nosotros. Sí, no fue. Y la segunda ocasión, hay que recordar que accedimos a la presidencia de la República con el 36% de los... No, con el 36% de los votos. Deja tú el empate. Con una tercera parte del electorado. Eso ya te habla de rangos más creíbles. Sí vivimos un México muy plural. Yo no creo que ahorita ningún partido tenga más del 40% del voto, ni el PRI. El PRI en su mejor momento, en una crisis aguda generada por la percepción del gobierno del PAN y quizás por la equivocación del discurso de López Obrador,
que no le da un giro democrático y que espanta a una serie de electores que hubieran podido conducirlo a la victoria, tiene el 38% de los votos. 38%. Eso te habla de que si tienes un partido con el 25, con el 27% de los votos en su peor momento de crisis, son los mismos que tuvo. No, Madrazo se cayó al 22%. Sí. ¿Sabes? A mí me queda muy claro que estamos en un escenario competitivo. Eso va a estar fluctuando. Sí, la crisis electoral del PAN no es tanta, si se analizan los números en forma fría. Y si ponen los pies sobre la tierra. Ahora, si tú piensas que el PAN tenía el 46%. No, pero no pienso. A mí lo que me llama la atención, y quiero vincularlo a esta victoria, a ver, vamos a plantearlo de esta manera. Déjame te digo algo en lo que creo. El PAN va a retornar al ejercicio de los gobiernos locales. Va y creo a reiniciar ese círculo. Sí, te voy a decir por qué. Porque la presidencia de la República hoy, para cualquier partido político que acceda a ella, más que ayuda, es un lastre en términos electorales. Es terrible. Porque tenemos una presidencia de la República construida para servir cuando existía emperador en este país o Dios con poder de la firma 6 años. En un país de competencia electoral, de congresos independientes, de congresos divididos, de opinión pública cada vez más pensante y actuante, la presidencia concebida como la tenemos hoy constitucionalmente no te sirve de nada. Velo en la vida real. ¿En qué gravita el gobierno federal aquí en Chihuahua en forma diaria? En delegaciones federales dispersas a las que nunca acudes, salvo cuando tienes un trámite para sacar el pasaporte en relaciones exteriores. Gravita o la gente siente el ejercicio del gobierno federal traducido en un mejoramiento de su vida. No, porque hay un diseño institucional obsoleto, pensado para otro tipo de esquemas, pero además, pensado para el presidente que levantaba el teléfono rojo y decía, te vas de la gubernatura. Pero eso no se ha reflejado todavía en el entramado institucional. Y yo creo que la reforma de Estado, de alguna manera, que se venía impulsando a la par de este proceso de transición democrática, se ha visto frenar. Permíteme decirte, déjame decirte una cosa. Déjame decirte una cosa. ¿Qué va a pasar? Tú dices, la presidencia no le conviene ahorita a nadie tener. Bueno, pero se va a disputar y va a ser una elección de referéndum en el 2015, la mayoría en el Congreso. Yo veo un retorno del PAN a muchos gobiernos locales. Debo decirte que la experiencia en gobiernos locales del PAN es muy exitosa. Mucho más exitosa que la experiencia federal. Y eso está bien verificado. Creo que sabemos gobernar más lo local que lo federal, y que quizás llegamos al ejercicio del gobierno federal sin, y te hablo como colectivo, sin la preparación adecuada, como colectivo. Claro que había mentes brillantes. Claro. Veo ese retorno, veo Nuevo León, San Luis, Querétaro, de veras, los veo en el 2015. ¿Y Chihuahua? También, en el 2016. ¿El 2016 tú ves? Aunque, sí, claro. Y debo decirte que es una ley como de péndulo. Y también debo decírselo porque seguramente hay gente del PAN que nos va a escuchar, que yo pienso que 2016 existe una enorme posibilidad, pero hasta estos momentos no generada por nosotros. O sea, les han creado un escenario, les han despejado el camino las pero otras fuerzas. Sin ningún mérito. Y que para poder llegar al poder en 2016, no basta que nos preparen el escenario a otros. Se va a necesitar que nosotros pongamos de nuestra parte, hagamos nuestra tarea, que además no es mucha. De veras te lo digo. Si el PAN llega medianamente unido, cohesionado, sin disputas internas graves, perfectamente orientado hacia el objetivo de recuperar el gobierno de Chihuahua, consciente de esa responsabilidad, con un discurso moderado, que atraiga a un amplio sector de la población que no es panista, pero que está harto del ejercicio de gobierno de los últimos años,
las posibilidades para que el PAN acceda al poder son amplísimas. Pero tenemos que hacer esa tarea que te estoy diciendo, Sí, y no es claro. tarea menor. No, no es tarea menor, porque es tarea además, pues aquí en Chihuahua, y es público y notorio, nadie está descubriendo el hilo negro, efectivamente, pues hay grupos, a mí me llamó mucho la atención, y te lo digo sinceramente, que Álvaro Madero haya salido, que fue el suplente, bueno, presidente interino de cuando Borruel asume la candidatura al gobierno del estado, ha dicho, sí, yo puse esa denuncia sin contextualizar, sin explicar, sin decir que había sido en el ayuntamiento, y que había era un sido asunto interno. No, y para decir, no tenemos ningún por inconveniente, eso, investigación. bueno, entonces se ve como ahí, ahora sí que como dice el pueblo, Bueno, un conflicto, hay que pues. estar seguros de lo que Bueno, yo digo, se ve, porque no digo lo que sea. publican, Yo te lo digo con conocimiento de causa. No lo dijo así. No lo dijo así. Sin embargo, bueno, yo asumo que lo que está escrito en los medios, o muchos asumimos, es exactamente lo que se dice. Sí, sí. Como Él si ha fueran- mencionado en conversaciones particulares que no es exactamente lo que dijo. Lo ha platicado con el principal implicado, en este caso Carlos Burruel, y yo tengo clarísimo, que el asunto de Burruel, que el asunto de Mario Mata, que los asuntos que se ventilaron esta última semana, tienen un claro objetivo. Yo le decía a los medios de comunicación cuando me entrevistaban, ¿qué observa usted esta andanada de que Burruel y que Mario Mata? Les dije, miren, pues da coraje, pero al mismo tiempo debe ser una señal en el PAN de que algo estaremos haciendo bien, porque son excelentes noticias. Nadie genera una estrategia de golpeteo. No, y menos en este Nadie periodo. nadie la genera si no advierte un peligro, cuando menos medianamente claro, de que el adversario político puede arrebatarle el primer lugar o el poder si no actúa de inmediato. Vamos al segmento final y concluimos precisamente con este escenario que se está conformando en Chihuahua, que pues yo creo que vale la pena analizarlo, reflexionarlo, o cuando menos apuntalar las líneas generales sobre las que se sustenta. London Café, un lugar para disfrutar. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Participa y gana en el sorteo superior de este viernes 10 de octubre. ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Ahora sí, la suerte está en tus manos. ¡Orgullo de ser guar! El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Entramos al segmento final y yo quiero cerrar esta interesantísima conversación con el diputado César Jauregui con un tema que creo pues que a nosotros directamente nos interesa como chihuahuenses. ¿Cuál es el escenario previo, preelectoral que se está construyendo en Chihuahua? Ya no solo en relación al 2015, sino yo lo vinculo hasta el 2016, porque finalmente aquí en nuestro caso está vinculado un proceso. Yo distingo con mucha claridad los dos procesos. De hecho, la historia electoral de Chihuahua te marca picos en donde la elección federal intermedia no resulta referente en lo absoluto de nada. La elección que viene en el 2015, ojalá me equivoque, va a ser una elección desangelada, con candidatos a diputados solitarios en enormes distritos electorales, poco atractiva para los ciudadanos que muchas veces no tienen una idea clara de lo que hacemos o dejamos de hacer los diputados, y que además con justa razón piensan que servimos para muy poco. Y que además tienen una credibilidad bajísima. Y con justa razón, porque la gran mayoría de los legisladores en este país no cumplen con su función. Sí creo que
te va a servir para organizarte, para ir preparándote logísticamente para lo que viene, pero el resultado electoral del 2015, sea cual sea, no va en lo absoluto a incidir en el del 2016. Y te lo compruebo con estadísticas. No, ya ha ocurrido, claro. Nada que ver. Así es. Creo que el gran escenario, la madre de todas las batallas que se avecina es la del 2016. Porque en el 2016 los chihuahuenses iban a ver la enorme posibilidad de que su voto transforme al Estado. En el 2016 de mí te vas a acordar. La palabra cambio va a ser clara. ¿Y tú Y crees? la palabra cambio la va a utilizar hasta el candidato del PRI. ¿Y tú crees que esto se pueda dar de una manera, voy a decirlo así, que no es la palabra más apropiada, pero tersa o en un escenario conflictivo de judicialización del proceso electoral? Que en un escenario qué? democrático normal. Pero a mí me llama mucho la atención quienes ven en la rispidez política, en los ataques que se dan en la política, en el debate, en los dimes y diretes incluso, o hasta en el pleito de callejón, hablando en términos políticos, algo raro que daña la democracia. Yo les decía, si hubieran visto el debate de Mariano Rajoy con Zapatero en España, aquí les hubiera dado un paro cardíaco. Sí. O se sorprenderían de lo que Sarkozy y el socialista que le ganó se dijeron en un debate. Creo que va a ser así, pero va a ser dentro de la normalidad democrática. Chihuahua sí está maduro en muchos sentidos para eso. Va a ser ríspido, va a ser duro, va a ser con mucho debate. Hay mucho en juego. Y el debate es sano. Lo que no es sano es que ese debate y va a haber muchas no mentiras. sea sobre los temas que a la gente le interesa. Va a ser con muchas mentiras, va a haber mucho lodo. Esa es otra cosa. Lo va a haber. Es algo que desafortunadamente no se puede erradicar de las campañas, pero de ninguna campaña. También en el otro lado, aquí nuestros vecinos del norte se dan hasta para llevar. En las democracias más consolidadas es muy difícil evitar que el debate político esté exento de guerra sucia, de mentiras, pero creo que también la democracia tiene sus propias salvaguardas. La gente sí percibe a veces cuando eso son cosas con mentira, porque son sin sustento, etcétera. Sí creo que va a ser ríspido, sí creo que se va a dar dentro de esa normalidad democrática, que a mí no me asusta. No. Y que quienes quieren que te asuste es gente que quiere pues que vivamos en los tiempos de Don Simón, ¿a qué tiempos aquellos, no? Sí. Donde todo estaba en orden, pensamiento uniforme y un script y todo el mundo tiene que opinar lo mismo. No, Chihuahua y el país han cambiado. Veo una enorme posibilidad, te digo, de que accedamos al poder en el 2016. Sí creo que tenemos que hacer la tarea. Sí creo que nos preparan el escenario. ¿Cuál sería lo esencial de esa tarea, en tu opinión? Uno, lograr la unidad. Y no hablo de la unidad pensando en una enemidad de pensamientos, hablo de la unidad pensada en el interés, en el propósito fundamental. Que tengamos un objetivo. No tenemos que pensar igual. Yo le he dicho a los panistas, ni siquiera tenemos que ser hermanos, ni tenemos que querernos mucho. Lo único que tenemos que hacer es vernos a la cara, reencontrarnos y saber que es más importante el objetivo de rescatar Chihuahua que las diferencias que podamos tener entre nosotros. Para eso habrá tiempo, para disputarnos el partido habrá tiempo, pero para el rescate de Chihuahua nomás hay 2016, sino hay que esperar 5 años, porque se trata de una gobernatura de 5 años. Así dato importante. Ya es el otro. ¿Cuál sería el contenido, esta oferta de rescatar? ¿Rescatarlo de qué para qué? De la situación en que se encuentra hoy, del gobierno de un solo hombre, de la crisis institucional del Poder Judicial y del propio Congreso al que pertenezco, de la falta de deliberación en los medios de comunicación, de la falta de democracia en Chihuahua en muchos ámbitos, del abuso de poder, de una serie de cosas que te dicen cotidianamente en la calle, empresarios, constructores, estudiantes. Hay, y ahorita platicábamos un poquito de eso, una involución en las libertades, en el ejercicio de las libertades, que la gente a veces no percibe el terrible daño que hace. Porque cuando acabas con ese tipo de cosas,
vienen con mayor facilidad las crisis económicas y muchas otras cosas que parece que no se perciben. La gente a veces piensa que la democracia y la libertad son conceptos abstractos que no son tan importantes defender. No, y es donde se traduce la política pública. Y yo creo en resultados. que en Chihuahua nadie con 3 dedos de frente puede pensar que en los últimos años hemos evolucionado en términos positivos en esos terrenos. Yo sinceramente encuentro desastroso para Chihuahua premiar al actual ejercicio de gobierno con la repetición. Me suena contra natura en términos políticos. Yo creo que la democracia también debe servir para premiar y castigar los ejercicios de gobierno. No creo que merezcamos el gobierno por simple y sencillamente ser oposición tampoco. Por eso hablo de que tenemos que hacer nuestra tarea. Pero además de la unidad que tenemos que construir, también tenemos que presentarle a los chihuahuenses una alternativa real de gobierno, hacérsele entender, decirle a los chihuahuenses, oye, tenemos una enorme posibilidad de acceder al poder, pero te queremos decir qué es lo que vamos a hacer en el ejercicio del poder y tenemos que traducirse en un lenguaje sencillo, que lo entienda, que le quede claro. Y en una realidad, no en un discurso. No. Porque mira. Y en una realidad, con propuestas. En el discurso político es muy rentable decir qué quieres hacer y evadir el cómo. Sí, pues Yo claro. creo que aquí hay que decir qué y cómo. Cada vez el cómo le está interesando más a la gente. Pero esa enorme posibilidad pasa por la unidad, por la construcción de un discurso político coherente, moderado, tangible, que te permite unir a mucha gente que no simpatice electoralmente con el PAN, pero que en el 2016 va a ver que el único partido que puede acceder al poder en Chihuahua distinto al PRI es el PAN, y que se va a apostar con nosotros en la medida en que nosotros tengamos un lenguaje político adecuado con ella. Y dijiste una palabra que parece fundamental, y con esto cierro, y te lo quiero preguntar directamente. ¿Por qué la intervención del acto que se hizo en Palacio de Gobierno, tú calificaste el evento, que se llama, ¿qué? Reformándonos como para el futuro, más importante? como el más importante, después de este diagnóstico que me hiciste? Queda un minutito. Porque el evento era convocado para reformarnos. Y creo que lo más importante que ha hecho el actual gobierno es convocar a las fuerzas políticas a un ejercicio de renovación y de construcción de reforma política. ¿Cómo estarán las cosas? En ese sentido lo dije. Este era el acto más importante que ha hecho este gobierno, porque es el único acto que veo que puede tener una trascendencia significativa si logramos una reforma política de largo alcance para Chihuahua. Eso era. No era en lo absoluto dar espaldarazo ni nada. Le dije, yo mismo le dije al gobernador y al ejecutivo, que en la reforma política se jugaba mucho el destino político, que la opinión pública estaba sabedora de la urgencia de la transformación democrática. Y le dije que en eso el PAN no escatimaría. Dije, si usted lleva un mérito político porque decide verdaderamente entrarle a la reforma política, no tenemos ningún empacho en reconocérselo. Perfecto. Pero lo tendrá que hacer. Y por eso dije, y qué bueno que me lo preguntaste, por eso dije eso. Y hablé también de que el gobierno, al estar convocando a un ejercicio para iniciar una reforma política, sobre todo de la envergadura que se pretende hacer, estaba reconociendo implícitamente la crisis de las instituciones en Chihuahua. Claro. Se acabó el tiempo. Te voy a invitar para hablar de esta reforma política. Que ¿Cuáles está, son sus alcances? déjame decirte, ¿Cómo van? Sumamente interesante. La gente, yo sé que los temas de reforma política no son temas de interés colectivo, lo entiendo. Pero lo que sí les puedo asegurar es que el futuro cotidiano de la mayoría de los chihuahuenses está en reformas de ese tipo. Muy bien. Diputado, muchas gracias. Nos vemos. Y a usted le agradezco su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Muchas gracias.